Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. El día de hoy estamos transmitiendo desde la casa o centro comunitario Nelita Burs de la ciudad de Álamos, Sonora, la ciudad de los portales. Es una oportunidad que tenemos para poder abordar un tema muy interesante. El tema de hoy se llama el síndrome del Redentor. Tan interesante que a veces pensamos, ¿cómo es ese síndrome? La gente que te promete, la gente que quiere llegar a tener la solución a todos los problemas de la vida, quienes van generando codependencias hacia los demás, queriendo tratar de tener un liderazgo que está basado en la falsedad. Por ese motivo queremos decirte que el día de hoy vamos a tocar un tema con una dimensión especial. Y el tema y la frase de hoy es, el prometer no empobrece. Por eso te invitamos a que te sirvas una buena taza de café y empezamos el programa que está dedicado especialmente para ustedes. Vamos a hablar sobre el síndrome del Redentor, que la verdad a mí se me hace algo muy interesante porque pues es algo que yo no conozco. Y para iniciar, padre, ¿qué es este síndrome? Cuando hablamos del síndrome del Redentor, Paulina, fíjate que es entrar al perfil psicológico de una persona que tiene características especiales, pero también es entrar a la cultura social, porque la sociedad misma es la que genera y permite que se desarrolle el síndrome del Redentor. El síndrome del Redentor viene siendo actitudes que tienen las personas en las cuales prometen solucionar todos los problemas de la vida. Puede ser alguien que es cercano a tu vida, un amigo, un familiar, un conocido, que te ve en una situación de problemática. Vamos a suponer que perdiste el trabajo. Y el síndrome del Redentor es aquel que no se puede controlar. Inmediatamente brota la propuesta de decirte, mira, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y tú escuchas aquello y te da un alivio y una paz, porque dices, tú ya tengo a alguien que me va a ayudar. Y entonces confías que esa persona te va a solucionar el problema. Pero no quedó nada escrito, fue nada más una conversación, un diálogo. Suele pasar mucho con las amigas del café. Cuando tienen un problema de rondas de niños, de llevarlos a la escuela, de que no tienen quien los acompañe, dice, amiga, para eso estamos las amigas, yo los llevo. Pero en el momento de la promesa se le olvida que tenía cita con el médico o que tenía un compromiso de familia, y a la hora de la hora llega el momento en el cual al niño hay que llevarlo, la amiga confió y ya no llegó la que esperaba que le solucionara el problema. Y después viene la confrontación y le dice, oye, es que era más importante ir al médico o ir con esta reunión familiar que tu problema es tu problema. Y entonces se dan cuenta que el prometer no empobrece, que es la frase que usamos al inicio. Y ahí se gestan situaciones adversas. La diferencia es que en el síndrome del Redentor es que inmediatamente el que tiene el síndrome te dice, pero no te preocupes, te los llevo toda la semana. Si nosotros le creemos al que nos prometió, caemos en su misma jugada. Y entonces el síndrome del Redentor se desarrolla cada vez con mayor amplitud. ¿Por qué? Porque ahora es toda la semana. Y entonces dices tú, ¿y lo va a hacer? Si lo hace, lo va a hacer con mucho pesar, por eso se llama síndrome del Redentor. Decimos a veces una frase que entras de Redentor y terminas crucificado. Jesucristo, por ejemplo, el tema viene de Jesús. Jesús asume los pecados de toda la humanidad, pero Jesús los cumple en la cruz y nos redime a toda la humanidad. Entonces, el ser humano que no tiene las características mesiánicas de Jesús, pues te pueden prometer el sol, la luna y las estrellas y nunca te los van a cumplir. ¿Por qué? Porque es parte de un síndrome que tiene varias características que al rato vamos a ver, que te va a dar indicios para que nosotros podamos escuchar, analizar y poder decir, no caigo en las promesas de alguien que tiene un síndrome de Redentor. Así como las otras deficiencias patológicas que tiene la conducta humana.
Y padre, ¿a qué se debe el nombre de este síndrome? Se me hace muy curioso, ¿a qué se debe? Sí, principalmente viene de la palabra redención. Redentor es el que cubre todas tus deudas, todas tus penas, todas tus angustias. Vamos a poner el ejemplo de alguien que deba en un banco. Vamos a suponer que tenga una deuda de unos 100,000 pesos. Y la persona que tiene el síndrome del Redentor te va a decir, no te preocupes, yo te los voy a pagar. Te dices tú, wow, o sea, qué bueno que esa persona me los va a cubrir. Y tú ya te desentiendes, porque alguien lo va a hacer por ti. Ese es el Redentor, el que te va a solucionar un problema a ti. Pero resulta que a los meses siguientes el banco te sigue cobrando porque nadie saldó esa cuenta. Entonces, uno como afectado dice, pues me prometió, pero no me cumplió. Entonces el prometer no empobrece. Y te das cuenta que te engañaron, que te mintieron, que te ofendieron al decirte lo que iba a suceder y no se realizó. Entonces de ahí viene la palabra. El Redentor es el que te cubre. Solamente cuando hablamos de síndrome estamos hablando de una situación adversa. No es el sentido positivo de la situación. Como poníamos el ejemplo de Jesús. Jesús sí redime, promete redimir y redime. Y el síndrome es el que te promete pero no cumple. Y padre, ¿cuál podría ser el perfil de este síndrome? Las características principales de alguien con síndrome del Redentor. Primero, la persona infla su ego. Imagínate qué bien se siente que te dice, yo te voy a solucionar, confía en mí. Quedar bien con todos. Quedar bien con todos. Entonces anda quedando bien con la familia, con los amigos. Es desgastante, pero es una falta de autoestima. Una segunda característica, los que tienen síndrome de Redentor tratan de esconder la poca valía que ellos mismos perciben de sí mismos. Y entonces se ponen por encima de la situación. Y tratan de demostrar el que pueden hacerlo como una manera de hacer un gancho. Me engancho contigo. En el momento que yo te prometo algo, te estoy haciendo sentir bien, pero en el mismo momento te estoy minimizando, como diciendo, tú no lo puedes hacer, tú eres incapaz, eres inútil, yo lo voy a hacer por ti. Entonces es la manera de sentirte por encima de los demás, pero aplastando a los demás. Y eso pues no es muy justo. Tercer característica, además viene la mentira. La gente se vuelve mitómana, empieza a mentir y a mentir y a mentir. Primero te promete en una escala menor, después te vuelve a prometer algo más grande y después algo de dimensiones estratosféricas y después te llega a prometer lo que jamás nunca un ser humano va a poder hacer. Decíamos que el síndrome tiene dos vertientes, una, la de la persona que promete y segundo, la de la persona que le acepta la promesa. Que le cree. O que le cree. ¿Por qué? ¿Por qué no detener a la persona y decir, espérame, lo que me está diciendo no me lo estás cumpliendo? Fírmame aquí ante notario público para que me lo cumplas. ¿Por qué? Porque si no son palabras que lleva el viento. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros permitimos que el que tiene el síndrome del Redentor nos mienta, nos engañe, entonces nosotros somos los que pagamos las consecuencias. Ellos no, porque el prometer no empobrece. Ellos dicen, pues no se pudo, mira, en otro futuro, en otro momento, las cosas no se dieron como yo pensaba, es que yo creía que... Y en el ínter, la persona que estaba hundida se siente peor de hundida. ¿Por qué? Porque le vieron la cara. Y la otra persona, al contrario, se infla más. ¿Por qué? Porque te está viendo hundido y recordemos que el síndrome del Redentor es sentirse por encima de los demás. Son algunas de las características, decimos, egoísmo, vanagloria, mentira, promesas que no se van a cumplir porque hay ahí un engaño y vamos a encontrar patologías de la conducta. Padre, y pues como sabemos que todo acto tiene pues sus consecuencias o algo así, ¿qué consecuencias podrían tener estos síndromes? Las consecuencias son fatales. Imagínate tú que te dice que te van a pagar la renta de tu casa o imagínate que te digan que te vas a casar. Y le crees y te puede dejar vestida y alborotada a la persona y tú le creíste, las consecuencias son terribles. El decir yo te voy a cuidar a tu niño cuando no lo hicieron y pueda que el niño se pierda o se contagie con algo o le pase un accidente
Las consecuencias son terribles. Por eso no debemos de confiar en personas que tienen el síndrome del Redentor, porque todo se les hace fácil. Puede ir, recoger el niño a tu casa y después dárselo a otra persona para que lo cuide. Dices tú, es que yo te lo dejé a ti. Sí, pero la otra persona te va a poner un pretexto diciendo, tenía yo otro compromiso, por ese motivo lo solucioné, y luego te lo confronta. Si yo lo que te dije es que te iba a solucionar el problema y te lo solucioné. Sí, pero no con esas características. Entonces las consecuencias son fatales. Otra consecuencia es la credibilidad que se pierde. No vuelves a creer en una persona que te prometió lo que no cumplió. Si tú eres una persona sana de tu conducta, dices, yo aquí pongo un alto y una distancia. Pero como el síndrome del Redentor te engancha, entonces le vuelves a creer. Esa gente que tiene esa facilidad, esa labia, de poderte enganchar en sus ideas, en sus teorías. Suele pasar mucho con gente que quiere hacer trabajos. Imaginan la empresa grande, imaginan del capital, imaginan que eso va a ser una transnacional y te la venden la idea de una manera tan atractiva que tú crees. Ya cuando preguntas tú en lo real, ¿y cuánto tiene? Ah, no, nada, pero eso va a llegar después. Dices tú, ¿cómo me voy a meter a un riesgo como este si la persona no tiene nada? Es la gente que promete casarse y dices tú, bueno, ¿y con qué cuenta? Ah, no, pues el amor lo puede todo. Pues sí, el amor lo puede todo, pero ¿cuál es tu respaldo? Entonces, hay cosas que uno tiene que confrontar, porque si no las consecuencias son fatales. Los países donde la cultura y la ignorancia es mucha, el país entero puede llegar a creer a un líder que va a tener síndrome de Redentor y que va a hacer creer a todo un pueblo lo que no va a cumplir. Ahora volvemos a decir, hay doble responsabilidad, el que lo dice y el que lo cree. Y si nosotros lo creemos y no se cumple, nosotros pagamos las consecuencias. Sí, creo que muchas veces también nosotros estamos mal por atenernos a que las demás personas nos solucionen nuestros problemas en vez de nosotros mismos buscar respuesta a esos problemas. Y padre, ahorita usted mencionaba a los líderes. ¿Usted cree que este síndrome se le da a los líderes sociales? Es muy probable. Yo no me atrevo a decir que a todos, porque hay líderes sociales muy responsables. Un líder social responsable, ¿cuál es? Aquel que hace un estudio de la realidad, de donde él puede influir, donde él puede estar al frente como líder, y hace un compromiso con las personas. Dice, a ver, tenemos este problema del agua, ¿cómo lo vamos a solucionar entre todos? Es líder, pero no es redentor. Entonces, hacen comisiones para solucionar el problema del agua. Vamos a suponer que existe el problema de la violencia en las calles. A ver, colonias, somos tantas colonias, ¿en qué lugares es el foco de mayor violencia? Pues aquí. Bueno, entonces vamos a concentrarnos para que haya guardias, para que haya una ayuda social, para poder tener luz pública y eso no se preste por la oscuridad a la confusión, o vamos a tener vigilancias de manera que todos estemos colaborando en erradicar la inseguridad y la violencia de algún sector. Es líder. No te está diciendo yo te voy a solucionar, no, yo voy a estar al frente de todos para todos lograrlo. Los líderes sociales que tienen responsabilidad ponen por escrito sus compromisos y lo llevan ante notario público, bajo la amenaza que si no los cumplen, los procesen. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio se va a comprometer en algo que no va a cumplir. Porque eso estamos hablando de una persona mitómana, alguien que te está mintiendo. Ahora, si hablamos de un líder social responsable, va a poner plazos. En 5 años, en 3 años, en 20 años vamos a lograr esto. Y para eso tiene que haber un monitoreo para que se pueda cumplir. ¿Qué pasa con un líder social que tiene el síndrome del Redentor? Promete muchas cosas inalcanzables y esas palabras que dijo, que son tan bonitas, que entusiasman a muchos, se las lleva el viento. No llegan todavía al oído de una persona cuando ya la palabra se la llevó el viento. Nunca hacen un estudio de la realidad, prometen fantasías que todo mundo quiere escuchar, que se cumplan, y aquí empieza el que la gente en la ignorancia cree. Dice, nos van a solucionar, nos van a arreglar, nos van a poner. Nunca un líder te va a solucionar las cosas. El líder va a estar al frente para acompañar, guiar, orientar, dar la pauta,
Ya cuando alguien te promete que él o ella te va a solucionar todo, hay que parar antenas y decir, a ver, ¿no tendré el síndrome del Redentor? Porque capaz que nos estén prometiendo lo que nunca va a ser. Entonces los líderes sociales que tienen este síndrome se inflan, se sienten grandes, prometiendo mucho. Y dice uno, ¿y de qué promete si no tiene para solucionar el problema? Pero te lo infla. Y cuando no lo cumple, lo infla aún más. Y cuando tú ya le estás poniendo los plazos que dijiste, ya son 2 años, 3 años, 4 años, no has cumplido, y entonces viene el cumplimiento como una de las más grandes obras de la humanidad. Y aquí entonces la gente, que es la segunda parte, el que cree o no cree las promesas del síndrome del Redentor, empieza a darse cuenta que es mentira y se siente ofendida, se siente engañada, y entonces empieza a dar la cara y decir, me engañaron. Y no es cierto. Y en ese momento, cuando el síndrome del Redentor cree que ya las mentiras que dijo no son creíbles, se convierte en víctima. Cambia la moneda, entonces no me creen, yo que confiaba en ustedes, yo que les dije, yo que estuve con ustedes en los momentos difíciles, y se hace víctima. Y por el victimismo mucha gente dice, pobrecito, pobrecita, hay que darle la oportunidad para que lo vuelva a hacer. Clásico de las amigas que te dicen, mira, no te traje el vestido que te prometí, pero en la siguiente vuelta te lo traigo, te va a quedar mejor que el anterior. Ya te vuelve a ilusionar. Y dices tú, ¿por qué volvemos a caer? Porque el que tiene este síndrome te engancha. Y te promete algo mejor. Y te promete algo mejor. Entonces, mucho cuidado con estos síndromes en la vida social, porque quienes pagamos la factura somos nosotros, si les creemos. No hay que creer, hay que concientizarnos de que necesitamos que aquello que se promete se pueda cumplir. Y nosotros también hagamos posible para que las cosas se realicen. Nos hemos a veces acomodado en una cultura pues muy fácil de esperar a que las cosas se resuelvan y a creer que alguien nos va a solucionar la vida. Y esto no es real. En la vida real a nosotros nos corresponde gestar, hacer que las cosas sucedan, proponer que las cosas se hagan, pero no para que las hagan los demás, sino para hacerlos en comunidad. Esto es lo que llamamos nosotros respuesta social, compromiso social. Las palabras que prometen cosas bonitas se las lleva el viento. Necesitamos nosotros solucionar. El problema de una sociedad de violencia, de falta de trabajo, de educación, es de cada uno de nosotros. Cada uno contribuye sin promesas. Para mí lo más sano de una cultura es cuando no hay promesas y las cosas se hacen para bien de los demás. Es importante mencionar que el síndrome de lo que sea, de cualquier cosa, no se cura, no tiene alguna cura, pero sí se puede controlar. ¿Para este síndrome tenemos alguna respuesta o terapias? ¿Tenemos respuesta? Sí, hay mucha alternativa. La primera es darnos cuenta, tomar conciencia, a ver, yo estoy en una situación que no es normal, estoy prometiendo más de lo que puedo. Bueno, entonces el primer grado es tomar conciencia. Cuando no sabemos cómo tomar conciencia, tenemos que ir con un profesional, es decir, una persona, un psicólogo, que me pueda orientar en mi conducta, de dónde viene esta carencia, por qué prometo, por qué me meto en compromisos que no voy a cumplir, por qué hago una fantasía de la vida. Y entonces el profesional de la conducta nos va a ir orientando a través de fichas de trabajo, a través de historias que tenemos que interpretar, a través de test que tenemos que hacer. Y entonces vamos viendo el margen de hasta dónde está nuestro problema. El segundo nivel es no solamente con la conducta psicológica, también con la dimensión espiritual. Una buena dirección espiritual, donde tú no te engañes, porque recordamos que esto es mentira, ¿no? Entonces, y que hay muchas cosas que son de omisión, que las pude hacer y no las hice, o que atropellé los proyectos del otro con las promesas que yo hice. Y se requiere un camino espiritual que nos oriente a tocar la realidad para poder trascender, pero con una espiritualidad bien cimentada. Normalmente este tipo de personas buscan espiritualidades falsas. Buscan salir de la realidad, buscan cosas que son más allá del cosmos, y uno dice, ya desde el momento que estás buscando algo que es irreal, ya te estás hablando de que no eres una persona centrada en tu realidad.
Los que somos directores espirituales a veces nos corresponde centrar a la persona y decir, mira, esta es la realidad. Es que Dios no me ayuda. No, es que es tu realidad. No es problema de Dios. Tú no traes un problema religioso, traes un problema personal. Ayúdate en lo personal y agárrate de Dios para que Él te acompañe. Pero el problema es tuyo. Porque a veces queremos voltear la situación a Dios. Y Dios no es el del problema somos nosotros. Entonces es muy importante apoyarnos con un buen psicólogo, con un buen director espiritual, buscar una meta para la vida. Es decir, a ver quién quiero ser, cómo quiero ser, en cuánto tiempo lo voy a alcanzar y ponerme esta meta con un proyecto de vida que lo pueda tener medible, alcanzable, evaluable y que yo pueda decir, estoy logrando lo que deseo ser. Cuando no hay esto, el síndrome del Redentor es como un papalote que lo mueve el viento. A donde van las corrientes, allá va él. A esa gente la vemos en todas partes, ¿eh? Un tiempo andan en la iglesia, otro tiempo andan en la política, otros en la cultura, andan de peregrinos en la Santísima Trinidad, andan con los sanjuaneros, andan en todo. Y uno dice, ¿pero por qué? Y andan prometiendo siempre. Síndromes del Redentor. Mucho cuidado con esto porque nos puede afectar la vida. O es la gente que no se engancha en esas pirámides, donde tú dices, vas a dar 1 y vas a recibir 60. Y dices tú, eso es mentira, no es cierto. ¿Cómo si voy a dar 20 me voy a recibir 2,000? Imposible, eso no es matemático. Entonces tenemos que entender, y como nos hacen sentir a gusto, dices tú, con esos 20,000 pesos que vas a recibir la próxima semana vas a solucionar todos tus problemas. Y entonces sacas tú tus 2,000 pesos y los das, engañado siempre por no haber analizado antes. Y esa gente por lo general cuando es descubierta termina procesada y termina en la cárcel. Claro que no dicen que están en la cárcel, ellos dicen que están de vacaciones teniendo una etapa nueva de la vida. Creo que es muy importante saber y conocer más sobre este tema, que muchas veces a lo mejor, pues, como no sabemos el significado, no sabemos que existe este síndrome, lo vemos muy normal en la gente. Y es importante saber para, pues, como ya lo dije, saber si nosotros mismos tenemos ese síndrome o alguien con quien convivimos lo tiene y poder ayudarlo. Padre, ¿alguna conclusión que quisiera dar? Sí, primero analizarnos si realmente tenemos nosotros algo de esto que dijimos. Y segundo, si alguien de tu casa, de tu ambiente, de tus amigos puedes tenerlo, no para juzgar, sino para ayudarnos a salir de una situación que es enfermiza. Y tercero, siempre que escuches que alguien te promete, dile que lo ponga por escrito ante notario público, porque es la única manera que nos puede respaldar que lo que prometió lo pueda cumplir. Hay matrimonios que han tenido que ir con el notario para poder hacer que las cosas se cumplan. No estoy dando ideas, pero sí es una realidad. Hay empresas que tienen que poner por escrito. ¿Por qué? Porque hay intereses muy grandes y tiene que haber un respaldo. Los bancos y todo lo que compras lo tienes que firmar para que se pueda cumplir el plazo del pago que se requiere. Si eso lo hacemos en la vida social, con cuánta mayor razón en la vida personal, para que no nos sintamos afectados por promesas falsas. Yo quisiera terminar con la frase que empezamos, porque el prometer no empobrece. Muchísimas gracias, Padre. Damos por terminado el tema y continuamos con más.
palabra y hoy hemos tenido un tema muy interesante y vamos a rescatar esta condición, vamos a decir, ¿qué es el mitómano? ¿Qué es la mitomanía? El mitómano tendríamos que entenderlo primero como un trastorno de la conducta, que es la adicción que una persona tiene por mentir, estar mintiendo continuamente. Y esta adicción, tenemos que entenderlo así, es algo que no tiene control. Se convirtió en algo que está por encima de la capacidad de la persona. Por eso hablamos de que es un trastorno de la conducta. Yo quiero distinguir al que miente, el mentiroso, al mitómano. El mentiroso es consciente que lo que va a decir es falso. Es consciente, tiene una conciencia errónea, vencible. Es decir, en el momento que ve que aquello tiene una consecuencia fatal, él puede corregir el error, porque él sabe que está mintiendo. Y entonces puede ir y decir, disculpen, lo que dije fue una mentira, me arrepiento, pago las consecuencias. Moralmente se le llama conciencia errónea vencible. La puedes vencer. Por eso si has dicho alguna mentira, lo puedes vencer. Todas las telenovelas que vemos nosotros, siempre hay una mentira oculta, que todos sabemos menos el protagonista. Y todos quisiéramos resolver la mentira, porque de ahí se va a desencadenar muchas cosas que pueden ser para bien, o mentiras que van a desencadenar actitudes para el mal. Pero el mitómano, por el contrario, no es consciente, es una patología. Es tan grande la enfermedad que está mintiendo con una habilidad que tiene, con una fantasía, con un entusiasmo, porque tiene una conciencia errónea invencible. No lo puede vencer. Y por más que tú le confrontes y le digas, me mentiste, me engañaste, la persona va a decir, ¿en qué momento? Yo te lo dije, pero con este sentido. Siempre va a buscar salvar su actitud y va a seguir mintiendo, porque es parte de una adicción. Y es una emoción mentir, porque es verle la cara al otro, ¿no? Entonces, pero ya con una manera descontrolada de su conducta. Por eso, moralmente hablando, podemos decir que el mitómano tiene una conciencia errónea invencible. Se puede curar, claro, con una atención profesional, con una toma de conciencia recta. Pero si yo tengo conciencia errónea e invencible, nunca me voy a dar cuenta y nunca lo voy a superar. Por eso, si convivimos con una persona mitómana, hay que ayudarle a que se dé cuenta que las mentiras generan problemas en la vida de los demás. Muchas gracias, padre. Ha sido pues una definición muy interesante que todos podemos aprender de ella. Continuamos con más. Bueno amigos, el año de San José lo convocó el Papa Francisco el 8 de diciembre, esto con el objetivo de conmemorar los 150 años que tiene este santo como el patrono de la Iglesia Universal.
Exactamente, y el Papa Francisco ha invitado a reflexionar un poco más sobre San José, porque debido a la situación, ya ven, ¿no?, que todo el mundo pues resultó afectado, vaya, por esta situación, pues ha invitado a reflexionar sobre su ejemplo. ¿A ustedes qué les gusta de San José? A mí me gusta que San José es un ejemplo de padre, un ejemplo de amor, porque él haber recibido a María y a Jesús como su familia, a mí me demuestra que él de verdad, San José, es un gran padre. Sí, yo creo que en lo personal podría decir lo mismo, ¿no? Porque es el hecho de haber recibido a un hijo que ni siquiera era de él, de haberlo criado, de haberlo querido, de todo, de darle amor, yo creo que habla mucho de él como persona. Y eso es lo que nos invita el Papa, a reflexionar sobre la vida de San José, de todo lo bueno que él hizo y que nosotros lo podamos poner en práctica en nuestras propias vidas. Así como dijo Paul, pues el Papa nos invita a que sigamos el ejemplo de San José, que es más que nada un ejemplo de amor. Y si nos damos cuenta, en nuestro estado tenemos muchas cosas y muchas personas que llevan el nombre de José. ¿Por qué? Porque tenemos una gran devoción a este santo. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en la comunidad de San José de Bacum, en el Hospital San José, la veterinaria San José, muchos locales y muchas cosas que llevan este nombre. Cabe resaltar que nosotros como católicos no adoramos a los santos, simplemente los veneramos como intercesión. Amigos, ¿no quieren agregar algo más? Por mi parte ya. Bueno, igual si a alguno de ustedes les quedó alguna duda sobre San José, los invitamos a ver un programa que ya tenemos sobre San José. Se llama San José, modelo de paternidad, y ahí explicamos más sobre este tema. Esperamos les haya gustado y seguimos con más. tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Alma Misionera Play. Vamos con la reflexión del Evangelio de este domingo. Nos vemos a la próxima y espero que tengas un alma misionera. Nos encontramos con Omar Tabardillo, que él es el director del Centro Comunitario Nelita Burs, y queremos preguntarle el origen de este centro comunitario. Sí, claro, pues primeramente, ¿verdad? Bienvenidos a nombre del Consejo Directivo del Centro Comunitario Nelita Burs. Le damos la bienvenida y agradecemos su visita. El origen del centro comunitario nace de una iniciativa
de la Asociación Educativa y Cultural Robinson Bus Monteverde en el año 2014. La intención, ¿verdad?, de la familia fue fundamentalmente en pensar en abrir un espacio que pudiéramos a través de él otorgar, ¿verdad?, cursos y talleres que pudieran beneficiar a la comunidad, su desarrollo integral, ¿no?, a través de cursos y talleres educativos, formativos y culturales. Muchas gracias por recibirnos, Omar. Y esta casa se encuentra pues en el corazón de Álamos, ¿no? Justo enfrente de la Plaza de Armas, aquí donde está la iglesia, está la plaza, enseguida el Callejón del Beso. Y quisiéramos que nos contaras un poquito qué actividades se realizan en este lugar. Claro, sí, bueno, nuestras principales actividades con la comunidad han sido aquellas enfocadas en la parte educativa, en la parte cultural, ¿verdad?, y formativa principalmente, con todo tipo de comunidad, ¿no?, tanto como niños, como jóvenes y adultos. Siempre la intención, pues es nuestra finalidad, ¿verdad?, es abrir la participación activa de todos y que a través, pues, del reforzamiento de valores, de la participación social bien enfocada, podamos desarrollarnos como sociedad, ¿no? Entre ellos tenemos algunos cursos que son de reforzamiento escolar para niños ya a partir de nivel primaria. También tenemos un taller de música, ¿no?, que arrancamos con ese proyecto a finales del 2020 y ya se empezó a hacer unos primer taller a partir de este año, ¿no? Entonces es un proyecto que también el Consejo Directivo está con muy buen ánimo para poder llevarlo a cabo. Y también está la parte de baile, ¿no? Tenemos también baile de danzas de niños, taekwondo en la parte pues deportiva, ¿verdad?, de activación física, taekwondo. Tenemos también los servicios de terapia psicológica, infantil, familiar. Hay otras áreas también, ¿no?, como zumba. También tenemos de capacitación para el trabajo, espacios también equipados para postura, para cursos de belleza. Tenemos también de repostería y cocina, ¿no?, porque también en nuestras instalaciones tenemos también equipamiento para ello. Pues veo que tienen diversas áreas, ¿no?, para todos. Y con esto de la pandemia, ¿cómo se le hace para venir aquí al centro? Sí, fíjate que la verdad las cosas, como en todos, ¿no?, hemos estado limitados un poco con el ofrecimiento de los cursos y talleres por tema pandemia. Sin embargo, estamos esperando mejor expectativa, ¿no?, que cambie la situación para poder reactivar todos nuestros cursos. Hasta ahorita pues tratamos de tener un contacto lo más posible con la gente, arrancando otro tipo de proyectos que también van ligados a beneficiar a la comunidad, ¿no? Por ahí hay una iniciativa, ¿no?, de que se está en un programa de despensas con todo un tema alimentario, ¿no?, que también la comunidad está necesitada de ello y esperando que la situación mejore. Muy bien, pues muchísimas gracias, Omar, por recibirnos. Esperamos que a la gente le guste. Es un lugar muy bonito, muy especial, con una vibra muy, muy bonita, Paulina, y pues siento que es un lugar mágico y bendecido. Así que muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. Muchas gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas del centro comunitario y por darnos este espacio. Gracias. A la orden, gracias. Estamos llegando al final de este programa. Ha sido una experiencia maravillosa poder estar con ustedes desde este rincón, que es el Rincón de la Virgen de Guadalupe, en este centro comunitario Nelita Burs, en la ciudad de Álamos, Sonora. Y queremos darle las gracias por habernos acompañado, poderles decir que tenemos que afrontar muchos de los retos que tenemos en la vida, detectar el síndrome del Redentor, aprender a ser asertivos, decir sí cuando es sí y decir no cuando es no. Eso nos lo enseñó Jesús en el Evangelio. Hoy lo retomamos para hacer de la vida algo más pasajero, más liviano, más suave y no tener que vivir con compromisos que no vamos a cumplir. El único Redentor es Jesucristo. Aprendamos a ser como Jesucristo y no falsos mesías, que no vamos a cumplir lo que estamos prometiendo. Pidamos a la Virgen de Guadalupe, ella que es nuestra guía, nuestra madre, nuestra protectora, que siempre nos encamine al único Redentor de la humanidad, que es Jesús.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Gracias por estar ahí. Junto a ti no conozco el miedo, no hay camino que yo no pueda andar. Junto a ti. Junto a ti es tanto lo que siento, que mi pecho está a punto de estallar. Junto a ti. Y es tan lógico que en mi corazón no me pide ninguna explicación. Este amor es tan real como ver y respirar, y nos hace fuertes más allá de toda la gente y del que dirá. Junto a ti yo me siento libre, sé que puedo crecer cada vez más. Junto a ti. Junto a ti nada es imposible, porque todo se ve con claridad. Junto a ti. Es tan lógico que en mi corazón no me pide ninguna explicación. Este amor es tan real como el agua y como el pan, y nos da respuestas sin dudar a cada pregunta con seguridad. Este amor es tan real como ver y respirar, y nos hace fuertes más allá de toda la gente y del que dirá. Este amor es tan real como el agua y como el pan, y nos hace fuertes más allá de toda la gente y del que dirá. Junto a ti no conozco el miedo, porque todo se ve con claridad.